Estamos en contacto a propósito de Santa Cruz con el director del Instituto Cruceño de Estadísticas, el señor Humberto Arandia, más bien el señor Juan Pablo Suárez. Él es el director de esta unidad desconcentrada de la Gobernación de Santa Cruz, a quien le saludamos. Juan Pablo, le saluda Rubén Atahuichi, estoy junto a mi compañera Ana Rosa Guzmán. ¿Cómo está? Bueno, Ana Rosa, un gusto estar en su programa. Muchas gracias por la invitación. ¿Nos puede explicar un poquito para comenzar la entrevista de qué se trata el Instituto Cruceño de Estadísticas, qué funciones tiene, qué límites en sus funciones tiene? Bueno, el Instituto Cruceño de Estadística es la primera entidad que se encarga de estadísticas de una entidad subnacional, valga la redundancia, en el sentido de cumplir con las atribuciones que da la Constitución a los municipios y a los departamentos de generar sus estadísticas departamentales y municipales. Esto está en el artículo 300 de la Constitución, ¿no? Como eh, generar estadísticas departamentales en el artículo 300, parágrafo 1 y 301, parágrafo 1 de la Constitución en tema municipal, ¿no? Entonces, fue creado ya hace una década, diría, ha tomado un poco de relevancia en este tiempo, en la nueva gestión, en el sentido de que estamos trabajando, generando estadísticas y buscando cooperación con instituciones, con productores para generar estadísticas departamentales. Dicho sea de paso, el viernes presentamos en la localidad de Buenavista, que es la localidad más representativa del departamento en el tema de la caficultura, un estudio sobre la producción de café en el departamento, ¿no? Ahora, cierto, ha generado muchas estadísticas para el desarrollo local como también departamental. ¿Qué tareas centrales ha podido desarrollar en el último tiempo y especialmente en la última gestión, el ICE? Bueno, en general trabajamos con instituciones de la sociedad civil. Ustedes saben que en el sector público hay poco margen de cintura, entonces trabajamos en colaboración con instituciones de la sociedad civil. Por ejemplo, hemos generado las estadísticas de la viticultura en el departamento de Santa Cruz. Aunque la gente no lo crea, se produce mucha uva y mucho vino en el departamento, no en los grados que se produce en Tarija, pero se está exportando también mucho. Se ha generado las estadísticas de las quemas forestales en el departamento en los últimos 10 años, esto en base a una dirección que se llama la Dirección de Recursos Naturales, ¿no? Con la información que se tiene. También hemos generado las estadísticas del clima en los últimos 10 años, ya sea de lluvia, de temperatura, con la información o los datos que tiene el SIC Santa Cruz, que es un programa que tiene la Dirección de Industria y Comercio. Hemos generado también los índices de precios al consumidor minorista. La Dirección de Industria y Comercio tiene un programa en el que se miden los precios todos los días. Esto hay una información de 5 o 10 años, inclusive se generó un índice de precios. Y bueno, estamos acabando el estudio de la caficultura, estamos haciendo otros estudios, por ejemplo, que se va a presentar bastante interesante sobre las áreas metropolitanas en Bolivia, en el cual se incluye el área metropolitana de La Paz, de Cochabamba. Entonces, bueno, nos hemos buscado, digamos, tareas que podamos realizar, ¿no? Ahora, cierto, tiene solamente competencia jurisdiccional en Santa Cruz, el Instituto Cruceño de Estadísticas, y lo hemos llamado, señor Suárez, para comentar, hablar sobre el Censo de Población y Vivienda de 2022 a desarrollarse el 16 de noviembre de este año. No tiene competencia el ICE, pero puede coadyuvar seguramente en algunas tareas. ¿Qué tareas se está desarrollando con miras a ese censo, señor Suárez? Sí, en realidad hay un decreto, digamos, de junio del año pasado, emitido por el gobierno nacional, en el cual menciona que todas las instituciones del Estado deben coadyuvar de cierta manera en lo que es el Censo Nacional de Población y Vivienda. Hace algún tiempo se recibió una carta, creo que del Ministerio de Planificación a la Gobernación, donde se solicitaba apoyo logístico, operativo, para el tema del censo. Eso se ha manifestado que se va a dar el apoyo solicitado. No han habido más actividades en ese sentido, dado que, como usted sabrá, las actividades presensales, digamos, la actualización cartográfica, no han iniciado a fondo todavía, puesto que está claro que no se tiene todavía el financiamiento, ¿no? Pareciera que está garantizado, eso es claro, un financiamiento de Funplata y del Banco Interamericano de Desarrollo, pero
hay un proceso todavía entre ellos aprobar el crédito en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Ahora sí, acabamos de hablar con el director del Instituto Nacional de Estadísticas, don Humberto Arandia, quien precisamente nos decía que la Asamblea ya aprobó el crédito del Fomplata de 40 millones de dólares y también el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo de 26,7 millones de dólares. ¿Cómo percibe el Instituto Cruceño de Estadísticas el desarrollo de la primera fase del Censo de Población y Vivienda? En realidad, no solamente nosotros, y esto usted lo puede verificar, digamos, con cualquier persona que tenga experiencia en censos o en temas estadísticos, la preocupación en realidad es un atraso. De todas maneras, celebramos que ya se estén iniciando las actividades, ya se haya logrado el financiamiento, que en realidad es la patada de inicio, digamos, ¿no? La preocupación es el atraso. Si usted ve, por ejemplo, Panamá, Argentina, la actualización cartográfica es un proceso que les ha tomado un año, ¿no? Entonces, hay esa preocupación. Esperemos que el INE pueda cumplir con los tiempos, ¿no? Ahora, en relación a la actualización cartográfica, va a haber un problema, nos decía el señor Humberto Arandia, en sentido de que los municipios todavía no han saneado sus límites con sus municipios vecinos. ¿Hay este tipo de problemas en Santa Cruz? En Santa Cruz se ha solucionado mucho el tema del límite en comparación al año 2012. De hecho, hay una dirección, no me acuerdo el nombre exactamente, algo así como de ordenamiento territorial, que ha logrado disminuir en gran cantidad los problemas por límites, ¿no? Bueno, y los más graves en general son en el área urbana, digamos, ¿no? Entre el municipio de Santa Cruz de la Sierra, Cotoca y La Guardia, pero se ha logrado disminuir mucho, pero hay todavía algunos casos en el área rural. De todas maneras, en el área rural, como es población dispersa, no es un problema tan grave, no deja de ser un problema, pero no es un problema tan grave en el sentido de que no se pueda realizar un censo, ¿no? Claro, por ejemplo, en La Paz, comentábamos con el concejal Jorge Dulón, hay un déficit de población, hay habitantes que duermen en municipios vecinos porque tienen sus residencias allí, pero vienen a trabajar a La Paz. Eso es lo que merma la población de la ciudad de La Paz y del municipio de La Paz en general, por un lado. Por otro lado, también tiene límites todavía no resueltos con otros municipios. Por eso es que ayer la alcaldía reportaba la razón de que tiene 226 manzanos censados en otros municipios durante el Censo de Población y Vivienda de 2012. Similares problemas deben haber en Santa Cruz, porque Santa Cruz es una metrópoli, tiene municipios contiguos y obviamente a veces divididos por solamente manzanos. Sí, de seguro. Yo tengo, por ejemplo, un amigo que su casa está en dos municipios, ¿no? Es un poco jocoso, digamos, la historia, que hasta le dieron a escoger en qué municipio iba a pagar las patentes municipales, ¿no? Pero, bueno, de todas maneras el censo es una fotografía. De seguro que algunos problemitas de esa índole se darán, digamos, ¿no? Porque el tema del límite municipal no es, muchas veces, al menos en el área urbana, lo hay un poco complicado de definirlo, porque lo que perdés significa recursos de coparticipación, ¿no? Pero hay un tema, de todas maneras, lo que con un censo, los resultados o lo que se va a tener, ya sea para planificación, para repartición de recursos de coparticipación, va a ser mucho mejor que algo que tenemos del 2012, que ya está desactualizado, y bueno, con algunos problemas que tuvo el censo del 2012. Yo le doy un ejemplo. El municipio o el departamento, si sumamos todos los municipios, digamos, recibe más o menos por recursos de coparticipación 3.308 millones de bolivianos. Eso representa un 26,48% de los recursos de coparticipación que le tocan a los municipios. ¿Por qué? Porque más o menos en 2012, según datos oficiales del censo, el departamento tenía el 26,48% de la población de Bolivia. Hoy no se sabe exactamente, para eso queremos el censo. A mí me da chiste que muchas veces dan proyecciones, pero más o menos el departamento debería estar recibiendo ya un 30% de los recursos de coparticipación. En el municipio de Santa Cruz de la Sierra, los datos son de que el peso poblacional el año 2012 eran de un 14,5%, y más o menos se prevé, si seguimos, digamos, el crecimiento intercensal que
que había, que el municipio debería estar con un peso poblacional de 16%, ¿no? Ahora, cierto, y eso en número de habitantes, ¿cómo se refleja? ¿Cuánta población tiene el departamento y cuánta población tiene el municipio más importante, como es el de Santa Cruz de la Sierra? Bueno, el departamento, más o menos por las proyecciones intercensales, incluso las hizo públicas, el INE, que en realidad ya eran públicas, simplemente a mí me dio chiste, como decimos acá, que salió en primera plana en un diario, ¿no? Cuando eso ya está, digamos, es una línea que usted tiene y usted lo tiene Claro que sí. proyectado de aquí a 50 años, digamos, ¿no? ¿Qué diario? Pero, claro, pero bueno, se hizo como una especie de noticia, digamos, y más o menos, si seguimos la línea, el departamento está eh, en 3.400.000 habitantes, digamos, y de eso aproximadamente la mitad habitan en el municipio de Santa Cruz de la Sierra y diríamos que prácticamente más de un 75% en la región metropolitana, que incluye Guarnes, Montero, La Guardia, Porongo, ¿no? Señor director, ustedes con tema Sí, ¿cómo del, le va? como ya nos dijo que ya estaba todo solucionado con el tema de límites, ¿cómo van con el tema este de la gente que vive en Guarnes, Porongo? ¿Van a ser censadas como parte del municipio central de Santa Cruz de la Sierra o van a ser censadas como a personas alrededor? El censo es una fotografía, ¿no? Es, incluso si usted le tocó de viaje y le toca en un hotel, ahí se va a censar. Porque si usted, y ese es un criterio no del Instituto Nacional de Estadística, sino internacional, digamos, ¿no? En Latinoamérica, a no ser que usted cambie, digamos, de metodología censal y vaya al censo de derecho, digamos, que es el censo donde usted está registrado, digamos, ¿no? Pero esa es la metodología porque hay que aplicar algún tipo de criterio y es donde a usted le tocó dormir la noche anterior, donde le toca que lo censen. Habrá algunas personas que justo viajaron, digamos, y van a ser censadas en otro lugar, pero va a ser, los errores son hacia arriba y hacia abajo, es decir, así como usted como municipio va a tener personas que durmieron, digamos, le tocó de viaje, no sé, viven en Santa Cruz, le tocó de viaje y están en Cochabamba, también va a tener personas de Cochabamba que le tocó de viaje y están en Santa Cruz. Entonces, los errores, como decimos, eh, de manera coloquial, se netean, ¿no? Y bueno, el criterio de censo, esto a nivel nacional y a nivel latinoamericano, es dónde durmió la noche anterior, ¿no? Ese es el estándar, digamos, ¿no? Ahora, cierto, no todos duermen también en la noche anterior en el mismo lugar, eso es cierto, pero hay población flotante que para el censo se prepara y va a sus comunidades con el afán de que sus comunidades puedan recibir un presupuesto de coparticipación tributaria o la distribución del IDH también en función de la población. Sí, eso me comentaban, yo no lo he visto mucho, digamos, acá en Santa Cruz, pero sí me comentaban de la Fundación Milenio, por ejemplo, de la Fundación Jubileo, que en La Paz algunos municipios, algunas dirigentes pedían que una persona por familia, que generalmente vive en el Alto o en La Paz, vayan a su municipio para el censo. Esto es un error si las personas lo hacen, porque usted donde reside es donde va a necesitar servicios, Claro ¿no? que Usted sí. va a ir a la escuela, a la posta del lugar, usted el agua, o sea, todos los servicios los usa donde reside, ¿no? Y también hay un tema de planificación. La gente, a ver, mencionaba un municipio del norte de La Paz que tenía un, un porcentaje inusual de profesionales, arquitectos, abogados, etcétera. Obviamente, toda esa gente era, Presidente. digamos, que se había movido, digamos, y se había ido para el censo. Pero usted, ¿qué cooperación internacional, si usted quiere poner, póngale una universidad, un politécnico, va a poder obtener si en las estadísticas oficiales dicen que en su municipio, no sé, pues el 60% de la población es profesional, digamos, ¿no? Claro. O sea, afecta también en los temas de planificación, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, cierto, muchos de los cruceños tienen ascendencia de migrantes, algunos son migrantes también, y eso obviamente puede generar un conflicto a la hora de que los municipios dispongan, por ejemplo, el retorno de sus residentes del interior del país. En el caso de Santa Cruz hay mucha población migrante. ¿Usted tiene especificada esa cantidad de población migrante en las estadísticas del departamento? Sí, a ver, población no nacida en el departamento, exactamente no recuerdo ahorita, pero es más del 20%, digamos, ¿no? Y bueno,
Obviamente los nacidos, hijos, digamos, de gente de otros departamentos, es muchísima, ¿no? De todas maneras, hay un tema que es interesante analizarlo. No sé si, digamos, la ligación de la gente que vive en el departamento sea tan fuerte como para que se vayan a ir al censo, digamos, a un municipio que queda, no sé, digamos, por el lago Titicaca, ¿no? Claro. No lo he visto mucho, la verdad. Pero sí hay un tema interesante de que el censo se va a realizar, si usted ve la fecha, el calendario, un día miércoles. Eso también Sí. de cierta manera va a dificultar para que la gente se mueva. No es lo mismo cuando hace usted un censo un domingo que Nos se va el dijo viernes en la Humberto noche, Arandia, digamos, ¿no? sí, Así nos es. dijo Humberto Arandia una vez de que eso fue adrede, a propósito, precisamente es para que la gente no pueda movilizarse para el día del censo. Miércoles uno tendrá que pedir permiso 2 días previos para volver a sus comunidades o 2 días posteriores, porque no es una fecha en fin de semana como antes se solía hacer. Ahora, el temor es que se vacíen algunos municipios, se llenen otros municipios y esto, como dice también el señor Suárez, puede afectar a la planificación de proyectos. En Santa Cruz tengo entendido que hay muchos migrantes, eso no es novedad, pero muchos municipios, especialmente de La Paz y Oruro, están llamando, convocando a sus residentes para que puedan hacer población y obviamente afectar a Santa Cruz y beneficiar a sus municipios, aunque los presupuestos en el caso de los municipios del altiplano, especialmente en el área dispersa, son mínimos. Sí, a ver, hay municipios, eso es una realidad, ¿no? Eh, que hay que decirlo, obviamente el censo no es específicamente para eso, pero según la ley de autonomía es la herramienta que se va a utilizar, digamos, para la redistribución de recursos de coparticipación, ¿no? Entonces, obviamente, esto no hay cómo negarlo, digamos, es leer la ley. Van a haber algunos municipios que se van a ver, yo diría, levemente afectados, ¿no? Incluso dentro del departamento de Santa Cruz hay municipios que son, si bien no pierden población, pierden peso poblacional, porque a veces la gente confunde, dice es por población, no, es por peso en realidad, ¿no? Está relacionado muy directamente, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, algunos municipios, especialmente el de La Paz y del Alto, están pidiendo un precenso. Hace instantes hablábamos con el director del Instituto Nacional de Estadísticas, quien nos decía que ni técnicamente, ni logísticamente, ni financieramente, ni legalmente es posible desarrollar un precenso. ¿Qué criterio tiene? ¿No hay requerimientos en Santa Cruz de municipios acerca de un precenso? A ver, el censo se ha politizado tanto que pareciera que es una especie de dibujo libre, ¿no? Claro. Aparecieron, hay que poner tal pregunta en el censo, o sea, se ha politizado mucho, hay que poner la pregunta, y el censo no tiene mucho juego de cintura, eso yo estoy de acuerdo con el director nacional del INE. Todas las actividades vienen estandarizadas de acuerdo a las recomendaciones de los organismos multilaterales, ¿no? Inclusive la boleta censal, usted no tiene mucho juego de cintura para cambiarla, para ponerle una curiosidad, si me gusta tal novela, si consumo un tipo de coca o la otra, no funciona así, digamos, Claro. ¿no? Igual las actividades censales, presensales y poscensales están totalmente definidas. De todas maneras, yo le digo que la actualización cartográfica, de cierta manera, no exactamente, algún técnico me va a decir que está hablando burreras, pero simplemente es una especie de precenso, porque usted tiene que ir prácticamente a todos los predios del país y marcarlos para que después esa sea la herramienta informativa, digamos, para darle la carga de trabajo a cada encuestador, a cada supervisor, digamos, ¿no? Señor director, una consulta. Usted, por si acaso, como Instituto Cruceño de Estadística, ¿tiene tal vez un monto o un porcentaje de cuántas personas circulan entre Cotoca y Santa Cruz? Porque tengo entendido que con Cotoca es uno de los municipios que más conflictos tienen en temas de límites. Claro, lo que pasa es que, a ver, si usted ve el mapa de Santa Cruz de la Sierra del municipio, es una especie de C, Exacto. porque en algún momento, hace muchos años, después de la ley de participación popular, el municipio de Cotoca, digamos, decidió ser un municipio independiente, entonces queda como metido, digamos, en el municipio de Santa Cruz, y esto ha ocasionado, claro, cuando usted hace los límites, se hacen límites por área urbana, digamos, y eso complica mucho, digamos, ¿no? De todas maneras, gran cantidad de estos límites han sido subsanados, ¿no? El movimiento entre Santa Cruz y Cotoca prácticamente, o sea, es similar, digamos, al movimiento que hay entre La Paz y el Alto, digamos, ¿no? Mucha gente de Cotoca
trabaja, digamos, en el municipio de Santa Cruz y viceversa, ¿no? A eso iba justamente mi pregunta, porque hemos estado en una entrevista con un concejal también acá del gobierno municipal de La Paz, y nos decía que obviamente la ciudad de La Paz es una ciudad tránsito, ¿no? Donde tenemos varias personas de diferentes municipios que vienen y trabajan y bueno, van a pernoctar a sus municipios. ¿En Santa Cruz pasaría lo mismo? Sí, en muchos casos pasa lo mismo. También hay casos distintos, digamos, de gente que, por ejemplo, el municipio de La Guardia o el municipio de Guarnes tiene, le doy ejemplo, empresas lecheras, cementeras, que están en el municipio de Guarnes, pero incluso el aeropuerto está en el municipio de Guarnes. Y mucha gente, digamos, del municipio de Santa Cruz de la Sierra va y trabaja allá y vuelve, ¿no? En el municipio de La Guardia usted tiene empresas de laboratorio, las empresas petroleras están la mayoría por la carretera doble vía La Guardia, que le decimos acá, que en realidad empiezan en el kilómetro 9, ¿no? Y también tiene gente de La Guardia que viene y trabaja acá. O sea, ese es un movimiento natural entre las metrópolis, no es algo que sea negativo. Esto pasa en cualquier metrópoli del mundo. En Nueva York, por ejemplo, usted cruza el puente y ya está en otro estado, que es el estado de Nueva Jersey. Pero el área metropolitana, que en Bolivia no hablamos de área, hablamos de región, porque por un tema legal, pero el área, digamos, como tema urbano, es como una especie de ser vivo, digamos, tiene un movimiento natural de personas, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, pues, Juan Pablo. Gracias por la deferencia que ha tenido con La Razón Radio. No, gracias a ustedes por la invitación. Cuando quieran, seguimos hablando del censo, de otros temas. Sí, ha sido interesante hablar. Claro, cuando haya necesidad de hablar de Santa Cruz, sus números, sus cifras, sus estadísticas, el movimiento económico, el movimiento poblacional, el movimiento de los servicios, corresponderá hablar con el Instituto de Estadísticas de Santa Cruz. Gracias, le decimos a Juan Pablo Suárez, quien es director del ICE Santa Cruz.